Hola amiguitos, ¿cómo están? Bien. Qué bueno, porque en esta hora les quiero presentar una historia bien bonita que sé que les va a gustar. Y el tema le puse la obediencia a Dios. Y está en Jonás capítulo 1 y capítulo 2. Y para si la quieren buscar, ahí la encuentran. Les voy a hablar cómo poder obedecer a Dios. Les voy a hablar de este varón que se llamaba Jonás y de una ballena que a lo mejor ya hemos oído hablar de esta historia, pero les quiero contar que Jonás era un hombre que era escogido por Dios para predicar en una ciudad. Y le ordenó y le dijo, le habló y le dijo Jehová: vas a la ciudad de Nínive y predica la palabra, porque se había multiplicado tanto la maldad como en estos tiempos, amiguitos, que hay mucha maldad, hay mucho pecado, hay muchas cosas que se han desatado por parte del enemigo. Y la ciudad de Nínive estaba igual, había demasiado pecado. Y le dijo Dios: Jonás, tienes que levantarte y pregonar la palabra a esa ciudad. Pero ¿saben qué hizo Jonás? Oh my gosh. En vez de irse a predicar a Nínive, se fue a otra ciudad de Tarsis. Y dicen que llegó y él le dio miedo hablar la palabra. Y dice que fue y compró un ticket y se subió a un barco. ¡Wow! Se subió a un barco, amiguitos. En vez de ir y obedecer la voz de Dios, decidió subirse a un barco. Y déjenme les platico lo que sucedió. Cuando él se sube a ese barco, dice que va y se acuesta hasta lo más profundo, pero bajo. Ha de haber dicho: aquí ni Dios me va a ver. Pero déjame decirte que Dios nos mira todo lo que hacemos. Y dice que cuando llegó a subir y a partir, porque el barco llevaba pasajeros, iban a un lugar, iban a la ciudad de Tarsis, dice que empezó una tormenta. Pero tormenta, miren, había truenos, había lluvia, había tantas cosas de esa tormenta que empezó la barca a moverse y el barco se movía y se movía y se movía y se movía. Era tanto lo que estaba la tormenta que todos estaban asustados y decían: vamos a morir todos. Y el patrón, el jefe del barco dijo: aquí hay que hacer algo. Y empezaron a tirar cosas, pero seguía la tormenta. Cuando se dieron cuenta y descubrieron que a mero abajo estaba Jonás. Oh my God. ¿Y qué creen lo que sucedió, amiguitos? Cuando lo descubrieron, lo despiertan: levántate, porque él estaba descansando, dormido, escondiéndose de Dios. Pero yo quiero que tú sepas que de Dios no nos podemos esconder, porque Él mira todo lo que hacemos. Y dice que cuando lo levantan le dicen: algo está pasando. Y luego le dice: ¿quién eres tú? Y él empieza a contar: no, pues yo soy hebreo y sabes que Dios me ha hablado para pregonar la palabra, pero huí y me fui. Y empezó a contarles toda la historia. Y dijeron: necesitas ponerte a cuentas con Dios, porque por culpa tuya vamos a perecer todos los que vamos en el barco vamos a perecer. Y dijeron: ¿qué hacemos? Y él mismo dijo: échenme al mar, aviéntenme al mar. Y empezaron: Dios, ayúdanos. ¿Sabes qué? Decidieron arrojarlo al mar. Y cuando lo avientan al mar, ¿qué creen que viene? Una ballena enorme. ¡Am! Y se lo come. Imagínate tú y yo qué haríamos adentro del estómago de una ballena así. ¡Qué horror, amiguito! ¡Qué horror! A veces el enemigo nos ataca de esa manera. El enemigo nos quiere destruir. Pero déjame decirte que en medio de donde estemos, ahí está Dios. Porque dice que Jonás empezó a clamar a Dios y a pedirle que lo ayudara.
Y dice que fueron 3 días y 3 noches que estuvo en el estómago de una ballena. ¡Uy, qué feo de haber olido allá adentro! ¡Qué feo ese momento de oscuridad allá adentro! Pero ¿sabes que Dios lo escuchó? Y dice que desde cuando Dios escuchó su voz, la ballena lo vomitó y lo arrojó a tierra. ¿Qué creen ustedes que hizo Jonás? ¿Se volvió a ir a dormir bien tranquilo? Volvió. No, se despertó. Dice la palabra de Dios que se levantó y dijo: Dios me ha dado una oportunidad y tengo que aprovecharla, porque Él quería que yo fuera a predicar la palabra. Ya todo lo que le había acontecido, esa tormenta que él había vivido, ya no quería vivirla más. Amiguito, cuando desobedecemos a Dios, hay que tener cuidado, porque Dios cuando te habla es para que hagas caso, para hacer las cosas bien y buenas. Pues déjame decirte que Jonás dice que todo un día se la pasó caminando por toda la ciudad, predicando que Nínive iba a ser destruida, porque eso era lo que Dios le había dicho: necesitas ir a predicar que la ciudad va a ser destruida y que se arrepientan, como ahorita lo que estamos pasando, que estamos viendo tantas cosas. Necesitamos arrepentirnos a Dios y volver nuestro rostro y decirle: Señor, aquí estamos, perdónanos. Era lo que Dios quería de la ciudad de Nínive. Y dice que cuando Jonás empieza a predicar, ¿qué creen lo que sucedió? Llegó hasta todos los hombres empezaron a hablar y llegó hasta la voz del rey, el que gobernaba la ciudad de Nínive. Y dice que le empezó a decir: ¿sabes que esta ciudad va a ser destruida? Y el rey se preocupó y dijo: no puede ser, necesitamos hacer algo. Y saben que Dios lo único que quería, que esa ciudad se arrepintiera. Dios no quería que dijeran: ay no, ellos dijeron: hay que ponernos a ayunar. Saben que cuando nosotros ayunamos suceden cosas grandes, rompemos toda maldición, toda cosa contraria que el enemigo quiere traer. Y ¿saben lo que sucedió? Dice que el rey se despojó de su corona, se despojó de su ropa, se despojó de su trono, se despojó de su silla. Y dice que se vistió de cilicio, se puso ropas como si estuviera enlutado, triste, pero era para poder alcanzar el perdón y la misericordia de Dios. Dios no les había dicho: hey, Jonás, pon a toda la ciudad a ayunar. No, eso fue decisión de ellos. Van a ayunar. Y miren lo que dijo el rey. Cuando ya Jonás predicó a la ciudad, el rey dijo: aún las personas y los animales. ¡Wow! Yo me quedé sorprendida. ¿Los animales pueden ayunar? Pues sí. No les den comida, no les den agua, no les den nada. Manténganlos que se estén guardando. Dijo el rey: porque toda la ciudad vamos a ayunar. Si todos nos ponemos a ayunar, el ambiente cambia, la situación cambia, mi amiguito, porque es como rompemos todas las cosas, todo lo que el diablo nos quiere traer. Y sabes una cosa, dice que cuando ya el rey dio esa orden, fíjense, me gustó mucho lo que el rey dijo: ¿quién quite? ¿Quién nos esperemos de que Dios calme su ira y no destruya la ciudad de Nínive? Fíjense, ¿y qué creen ustedes que hizo Dios? ¡Wow! Yo me quedé impresionada, amiguitos, con esta historia, porque Dios no les pidió que ayunaran. Dios solamente quería que se arrepintieran. Quería, como ahorita: arrepiéntanse, porque los tiempos son difíciles y son tiempos finales. ¿Y saben lo que sucedió? Dice que cuando todo esto pasó, Dios vio la ciudad y vio a los hombres y vio a los animales y vio a la gente y dijo: ¡wow! ¡Qué bonito! ¡Qué obedientes! Por eso yo voy a tener misericordia de la ciudad de Nínive.
¿Y qué creen que pasó? Pues Dios perdonó la ciudad. Es tan hermoso cuando nosotros nos ponemos en manos de Dios, porque cuando Dios te habla no puedes correr. Cuando Dios te habla, amiguito, tú no puedes decir, ay no, yo me escondo abajo de un barco, ay no, yo me escondo abajo de la mesa, yo me escondo atrás de mis papás. No, amiguito, cuando Dios te habla tenemos que ser bien obedientes. Y si podemos ayunar, si podemos tener oración, si podemos, cuanto más vamos a tocar el corazón de Dios. Y eso fue lo que hizo la ciudad de Nínive. Jonás, cuando ya él se arrepintió, que el pez lo vomitó, hubo una victoria grande en esa ciudad. Y esa ciudad se salvó. Amiguito, yo te invito en esta hora. Abre tu corazón a Dios. Ábrelo. Ahorita estamos viviendo tiempos finales, estamos viviendo esta pandemia, esta cuarentena que ha venido a tu vida. Pero ¿sabes cómo lo vamos a romper? Orando tú y orando yo. O al revés, orando yo y tú. Pero es como se va a desatar toda cosa contraria que el enemigo quiere traer y vamos a obtener esa victoria que obtuvo la ciudad de Nínive. Yo te animo, amiguito, adelante, y deseo que seas bien bendecido y que seas prosperado, y me da mucho gusto volver a saber de ti. Que el Señor te bendiga. Bienvenidos sean todos a Iglesia Más Hogar. Es una nueva tarde, para una nueva oportunidad para adorar a Dios en nuestros hogares. Se van a unir con nosotros en este tiempo de adoración. Y ahí donde están, donde se encuentren, pueden cerrar sus ojos mientras adoramos, pueden levantar sus manos, pueden pararse de donde están. Y yo les invito a que se unan junto con nosotros a adorar al único que es digno de ser adorado. A ti, Dios, te adoramos, Señor. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno, eternamente digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado
impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino. Eres digno, Dios. Hoy entramos en tu presencia, Señor, reconociendo que solo tú eres digno, Dios. Solo eres digno, solo tú, solo tú. Y ahí donde estás, abre tu boca y solamente declara que Él es digno, que Él es digno, que no importa lo que está a nuestro alrededor, simplemente reconocemos al único que es digno. Y hoy nos humillamos y nos postramos delante de ti, Señor. Nos inclinamos ante ti, reconociendo que solo tú eres Dios, que solo tú eres Dios, que solo tú reinas, que solo tú eres digno, que tú reinas en nuestros hogares, que tú reinas en cada área de nuestra vida, Señor. Tú eres digno, Dios. Dile, tú eres digno, Dios. Nos inclinamos ante ti, conociendo que solo tú mereces toda gloria. Venimos a tus pies.
Solo para ti la gloria. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Quiero leerles a ustedes una versión de la palabra de Dios que Pablo oró a Efesios. Está en Efesios 3:14. Y Pablo ora por crecimiento espiritual, y yo estoy creyendo que en este tiempo vamos a estar como iglesia creciendo espiritualmente. Estamos creciendo espiritualmente. Y dice así: cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Pido en oración que de sus gloriosas e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Reciban esto. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto, cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprender todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. A pesar de lo que pasemos, si creemos en esto, vamos a mantenernos fuertes y, como dice su palabra, echaremos raíces mientras nos mantengamos en ese amor profundo que a veces es difícil de comprender. Pero sabemos que si tenemos ese amor, si tenemos a Dios, lo tenemos todo. No importa que ahorita parezca que nos faltan recursos, que nos faltan, pareciera que estamos en escasez, pero no vamos a decir lo que vemos, vamos a creer lo que dice su palabra, quiénes somos en Él. Y si lo tenemos a Él, lo tenemos todo, amén. Y en eso creemos. Creemos que si tenemos tu amor, Dios, que si te tenemos a ti como tus hijos, lo tenemos todo. Y cuando venga eso a nuestra mente, lo contrario, lo que nuestra mente negativa a veces quiere decir, vamos a decir: no, yo tengo a mi Dios, y si lo tengo a Él, lo tengo todo. Yo lo tengo todo. Tú di: yo lo tengo todo. Contigo nada me falta, Señor. Gracias, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Vamos, cántalo. Y si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera
mi plenitud. Saludos, iglesia, reciban un fuerte abrazo de nuestro hogar hasta sus hogares. Qué bueno poder saludarlos, estrecharles la mano hasta donde estén. Qué bueno poder conectarnos este jueves por aquí. Hemos estado escuchando todo lo que está diciendo el gobierno sobre el día de mañana. Sabemos que algunas tiendas, algunos lugares van a abrir. Solamente queremos pedirle, iglesia, que seamos prudentes, seamos sabios en lo que vamos a hacer. Yo sé que mañana es viernes y el cuerpo lo sabe, pero tenemos que ser prudentes. ¿Qué tal si todavía aprovechamos estos tiempos con la familia? Podemos aprovechar estar en nuestros hogares. Si no tiene que salir, vamos a quedarnos en nuestros hogares. Pero bueno, ahorita es tiempo de palabra de Dios. Alguien alegre, alguien gozoso por la palabra que es poderosa de nuestro Dios. Mis opiniones pueden cambiar, sus opiniones pueden cambiar, pero la palabra de Dios es para siempre, es eterna. Y en esta noche queremos leer una historia que está en Lucas capítulo 7. Esta historia nos va a ayudar en estos tiempos difíciles. Lucas capítulo 7, versículo 18. Dice: los discípulos de Juan el Bautista le contaron todo lo que Jesús hacía. Entonces Juan llamó a 2 de sus discípulos. ¿A cuántos? A 2 de sus discípulos. Y los envió al Señor para que le preguntaran. Miren nomás la pregunta que hace Juan el Bautista. ¿Eres tú el Mesías a quien hemos esperado? ¿O debemos seguir buscando a otro? Los 2 discípulos de Juan fueron y encontraron a Jesús y le dijeron: Juan el Bautista nos envió a preguntarte, ¿eres tú el Mesías a quien hemos esperado o debemos seguir buscando a otro? En ese preciso momento, o sea, cuando Jesús escucha la pregunta de estos discípulos, Jesús empieza a sanar muchas personas de enfermedades, dolencias, expulsa espíritus malignos y devolvió la vista a muchos ciegos. Me encanta lo que hace Jesús. Luego les dijo a los discípulos de Juan: regresen a Juan y cuéntenle lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos caminan bien, los leprosos son curados, los sordos oyen, los muertos resucitarán y los pobres se les predica la buena noticia, milagro tras milagro. Pero mire lo que dice el versículo 23. Y agregó: Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. En otras palabras, por los que no se ofenden de mí, de lo que yo hago, de lo que no hago, nunca se apartan. ¿Qué forma de responder usa Jesús? Y yo quiero que entremos a esta historia. Vamos a ver el contexto de esta historia, porque yo siento que algunos me están mirando como que, ¿y esta historia qué tiene que ver? No le entiendo mucho. Bueno, vamos a entrar en esta historia. Esta escena toma lugar en la cárcel. Y yo sé que ya me estás preguntando, ¿y por qué estaba en la cárcel? ¿Qué fue lo que hizo? Qué bueno que me preguntas. En el capítulo 3 de Lucas podemos encontrar que Juan el Bautista públicamente critica a Herodes. Herodes era el gobernador de Galilea. Y Herodes hizo algo medio extraño. Se casó con la esposa de su hermano. Y nadie dijo nada, pero Juan el Bautista dijo: no, tú estás mal, tú no puedes estar haciendo eso. Es más, lo publicó en Facebook y lo puso ahí, le escribió toda una carta y muchos empezaron a leerla, la empezaron a compartir y luego etiquetaron a Herodes. Herodes se dio cuenta, se enojó tanto que metió a Juan el Bautista en la cárcel. Los discípulos de Juan van a visitarlo porque Juan el Bautista está atorado en un lugar sin poder salirse. Y mientras los discípulos le están contando todo lo que Jesús estaba haciendo, Juan tiene una pregunta. Y esta pregunta me hace pensar, ¿de dónde o cómo surge esta pregunta?
Porque para empezar, Juan el Bautista y Jesús son primos, son familia. Es más, Juan el Bautista reconoce a Jesús aún antes de nacer. Podemos irnos hasta el capítulo 1 de Lucas y vemos que cuando María estaba embarazada de Jesús, va a visitar a Elizabeth, que Elizabeth estaba embarazada de Juan el Bautista. Y en cuanto entra María al hogar y saluda a Elizabeth, en la Biblia dice que Juan el Bautista empieza a saltar. Me imagino que empieza a dar maromas en el vientre. En otras palabras, está exaltando, está adorando, se llena de gozo porque la presencia de Jesús acaba de entrar en su hogar. Muchos años después, Juan el Bautista está preparando el camino para el Mesías. Está predicando, está bautizando, por eso le dicen Juan el Bautista. Es más, Juan el Bautista tuvo el privilegio de bautizar a Jesús. Y después de bautizarlo, escucha la voz audible de Dios decirle a Jesús: tú eres mi hijo amado. Entonces Juan el Bautista lo reconoce en el vientre, prepara el camino, predica, bautiza a Jesús, escucha la voz audible de Dios diciendo quién es Jesús. Y aún así, Juan tiene esta pregunta: ¿será realmente el Mesías o no será? Y esta pregunta sale o surge de un lugar de dificultad. Esta pregunta sale en tiempo de inseguridad, en una situación de no entender por qué estoy pasando o qué es lo que está pasando a mi alrededor. ¿Cómo es que Juan el Bautista, haciendo todo lo que hizo, bautizar, predicar, hizo todo eso y aún así se encuentra en la cárcel con una sentencia de muerte? No es justo. No lo entendemos por qué, pero cuando no entendemos ciertas cosas, muchas veces empieza a entrar la duda. En tiempos de dificultad, de inseguridad, muchas veces empieza la duda y empezamos a dudar. ¿En dónde está Dios en todo esto? ¿Por qué Dios deja que ciertas cosas sucedan? Y empiezan a llegar las dudas. ¿Por qué me pasa a mí esto? Si yo solamente sirvo, si yo solamente hago lo correcto, si yo solamente estoy siendo fiel en lo que hago, ¿por qué a mí? ¿Se ha preguntado alguna vez alguna de estas preguntas? Porque en tiempos de inseguridad surge la pregunta que hizo Juan el Bautista. ¿Será que Dios realmente me escucha? ¿Será que Dios existe? ¿Será el Mesías o no? Y Juan el Bautista manda a estos dos discípulos a preguntarle a Jesús si es o no es. En tiempos de inseguridad, él va porque quiere asegurarse que él es el Mesías. Y esta es una pregunta con una respuesta muy fácil, muy sencilla. ¿Sí o no? Qué fácil hubiera sido que Jesús hubiera dicho: sí, sí soy, ve dile. Qué fácil. Pero Jesús quería enseñar a Juan el Bautista lo que nos quiere enseñar a nosotros. En tiempos de inseguridad, en tiempos de dificultad, nos quería enseñar algo. ¿Está listo para aprender? Estas son las 3 cosas que podemos aprender de esta historia. La primera es que nos enseña a tener fe que está firme en medio de dificultades. No solamente tener fe, pero fe que está firme en medio de dificultades. Fe que no se va a caer. Fe que se va a mantener fuerte. Fe que está firme en medio de dificultades. ¿Se acuerda? Los primeros segundos del 2020 estábamos celebrando nuevo año, nuevas metas, nuevos sueños, nuevos propósitos. Pero en cuestión de momentos, literalmente todo el mundo estamos encerrados, con restricciones, millones de personas perdiendo su trabajo, cientos de miles de personas muriéndose. Y en estos tiempos difíciles de inseguridad, no sabemos lo que va a suceder mañana, la próxima semana, el próximo mes. En estos tiempos es cuando nuestra fe tiene que estar firme.
Lo último que leímos en el versículo 23 de Lucas 7, Jesús le dice a los dos discípulos, Dios bendice a los que no se apartan, a los que no se ofenden por mí. En otras palabras, Dios bendice a los que siguen creyendo aunque todavía no han recibido. Dios bendice a los que siguen clamando aún cuando están débiles. Dios bendice a los que siguen declarando aún cuando no están viendo los resultados. Fe que está firme, que no cambia. Los que no se ofenden cuando su oración no es contestada como querían que su oración fuera contestada. Esos son los que tienen la fe firme. Fe no solamente es esperar en algo que queremos que suceda, sino que nuestra fe tiene que estar firme cuando no sucede lo que estábamos esperando. Tenemos que seguir adorando cuando ni siquiera tenemos las fuerzas para levantar nuestros brazos. Me acuerdo mucho de nuestro querido Julio Melgar. En sus últimos días ya no tenía las fuerzas para levantar sus brazos y le pedía a sus hijos que le levantaran sus brazos para poder adorar a Dios. Esa es la fe que necesitamos. Fe que está firme. Confiar en Dios aun cuando no hay trabajo, cuando no hay recursos. Tener nuestra confianza plena en nuestro Dios. Seguir declarando que tenemos sanidad. Seguir declarando que el Señor es nuestro sanador aún en medio de la enfermedad. Mientras más fuertes sean los golpes, más fuerte será nuestra fe. Mientras más fuertes se pongan los tiempos difíciles, más firme será nuestra fe. Alguien que ponga ahí en los comentarios, mi fe será firme, no voy a ser derrotado, mi fe será firme. La segunda cosa que podemos aprender es de tener amigos verdaderos en tiempos difíciles. En tiempos de dificultad necesitamos tener las personas correctas a nuestro alrededor. ¿Qué tipo de amigo tienes? Muchos de los discípulos le estaban contando a Juan el Bautista. Eran muchos, la Biblia no dice el número, pero eran muchos. Y Juan solamente escoge a 2 para poder contarles algo muy personal. Algo muy personal. Quizá tenía a 10, pero él solamente escogió a 2 para poder abrirse. En estos tiempos difíciles, en estos tiempos de dificultad, necesitamos las personas correctas a nuestro alrededor para poder ser transparentes, para poder desahogarnos sin preocuparnos que nos van a juzgar, poder aún contar nuestros problemas en las cosas que nosotros batallamos, sin preocuparnos que nos van a criticar. Y aquí vemos en esta historia por qué Juan el Bautista confía en estos 2 discípulos. Cuando Juan el Bautista les dice algo muy personal, algo muy privado a estos 2 discípulos, los 2 discípulos van directamente con Jesús. No van con su familia, no le llaman a sus amigos, no van en camino buscando a Jesús y hablándole a uno de sus amigos diciendo, ¿a dónde crees que vamos? Vamos con Jesús. ¿Y qué crees que le vamos a preguntar? Y adivina quién hizo la pregunta. No andaban diciéndole, chismeándole, no andaban contándole a medio mundo. Cuando escucharon lo de Juan el Bautista, fueron directamente con Jesús. Qué importante es tener amigos que cuando saben algo de ti, van directamente con Jesús. Van directamente en oración. No van a decirle a medio mundo, no están ahí para regañarte y criticarte, están ahí para llevar tu petición directamente con Jesús. Qué importante es tener las personas correctas a nuestro alrededor en tiempos de dificultad. Los discípulos llegan con Jesús y le dicen, venimos de parte de Juan el Bautista, él ahorita está atorado en el bote, está encarcelado, no anda muy bien. Está medio agüitado, tiene algunas dudas y quiere saber si tú realmente eres el mero mero, si tú eres el Mesías, si tú eres el que dices que tú eres. Y Jesús los ve
y ni les contesta. Empieza a sanar enfermos, empieza a expulsar demonios, empieza a darle vista a los ciegos, empieza a hacer milagros. Y luego le responde a los discípulos y les dice: dile a Juan que los ciegos están recibiendo vista, que los cojos están caminando una vez más, que los leprosos están curados, que los sordos están escuchando. En otras palabras, que es mi tercer punto, Jesús le quiere enseñar a Juan el Bautista: tienes que celebrar con otros mientras llega tu victoria. Celebra con otros, alégrate, gózate con otros mientras llega tu victoria. ¿No le ha tocado que cuando más necesitamos, cuando más estamos orando por un milagro, los demás son los que reciben su milagro? Los demás son los que son sanados, los demás son los que son contestadas sus oraciones. Mientras nosotros estamos atorados, estamos viendo que todos los demás están recibiendo. Y en vez de celebrar con ellos, nos quejamos porque ellos están recibiendo lo que nosotros deberíamos de recibir. Y entre más nos quejamos, más nos decepcionamos. Y entre más nos decepcionamos, más nos frustramos. Y ahí es donde entran una vez más estas dudas, estas preguntas. Cuando debemos de celebrar cuando alguien más recibe su milagro. Tenemos que alegrarnos cuando alguien más ha sido sano. Cuando alguien más su oración fue contestada, tenemos que celebrar con ellos. Es tiempo de celebrar. Jesús nos enseña que el gozo no solamente se encuentra cuando nosotros recibimos lo que queríamos, sino que también se encuentra cuando celebramos con otros. Celebramos la victoria de otros. Celebramos que alguien más recibió el milagro. Alguien más recibió el trabajo que tú tanto querías. Celebra que Dios está dando favor a sus hijos. Celebra con ellos. Alguien más le fue contestada su oración. Celebra con ellos que Dios todavía está escuchando las oraciones de sus hijos. Alguien más fue sanado del cáncer. Celebra con ellos que Dios todavía está sanando en estos días. Es tiempo de celebrar con otros mientras llega nuestra victoria, mientras llega nuestro milagro, mientras llega lo que tanto estamos anhelando. Tenemos que celebrar con otros. Alégrate, gózate. Ahí encontramos también nuestro milagro, nuestra alegría, nuestro gozo está cuando celebramos con otros. Cuando nos encontramos encerrados, cuando nos encontramos en tiempos de inseguridad, no sabemos lo que viene. Lo primero que tenemos que hacer es que nuestra fe esté firme, que no se vaya a caer. La segunda cosa que es muy importante es reconocer quién está en nuestro círculo, qué tipo de amigos nos estamos rodeando. ¿Son amigos que nos están ayudando? ¿Son amigos que están llevando nuestras peticiones a Dios? Y tercero, celebrar con otros. Es tiempo de celebrar. Mientras tanto, si solamente estamos viendo nuestra situación y nuestro problema, nos vamos a caer más. Pero si empezamos a celebrar, la victoria de otros, también vamos a recibir nuestro milagro. Nuestra victoria también está en camino. Señor, te damos gracias por tu palabra que nos enseña, que nos instruye. Señor, ayúdanos a mantener nuestra fe que sea firme, que sea estable, que no se caiga con cualquier cosa. Señor, ayúdanos a rodearnos con amigos que siempre nos van a ayudar, que siempre nos van a empujar, que siempre estemos conectados contigo como amigos. Señor, y ayúdanos a celebrar la victoria. Cuando le das algo a alguien más, cuando sanas a alguien más, cuando alguien más recibe su milagro, Señor, que nosotros también podamos celebrar con los que celebran, que podamos alegrarnos con los que se alegran. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque has hablado en nuestro corazón, Señor. Te bendecimos, te adoramos y te amamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, espero que esto les haya ayudado como me está ayudando a mí. Los extrañamos demasiado. Queremos estar juntos una vez más, pero estamos esperando el tiempo correcto para hacerlo. Mientras tanto, vamos a seguir conectados
con nuestro Dios, conectados con nuestra familia y también conectados los unos con los otros con estos medios. Los bendecimos, los amamos. Bendiciones.